le quiero recordar que ese es un pliego interpelatorio y ya se ha leído la primera pregunta, por favor. ¿Ya termino? ¿Puedo terminar? ¿Cómo no? Gracias. De que la tarea será más difícil y los logros tardarán más en realizarse. La ardua lucha por una educación de calidad se ganará si dejamos de lado las diferencias. El Perú necesita del empuje de cada uno de nosotros para alcanzar un solo objetivo. No nos detengamos en discusiones políticas menudas y busquemos trascender poniendo la mirada en el mediano y en el largo plazo. Trabajemos juntos, como ya lo hemos demostrado, poniendo la educación y al Perú por delante. Nuestras niñas y niños y nuestro país y la historia nos los van a agradecer. Señor Presidente, a continuación paso a responder las preguntas del pliego interpelatorio. Señor Presidente, como sector educación, reconocemos que a pesar de los avances, hay retos importantes que enfrentar. En relación con el presupuesto, si bien ha habido un incremento considerable y sostenido en el porcentaje del PBI que se invierte en educación, es cierto, como señalan los señores congresistas, que nos encontramos rezagados respecto de otros países de América Latina. Sin embargo, más allá de las limitaciones presupuestales, el sector tiene un compromiso y una apuesta para mejorar la calidad de la educación pública. Esta apuesta ha tenido resultados positivos en logros de aprendizaje, lo que se refleja tanto en la evaluación censal de estudiantes 2016 como en la prueba PISA 2015, que en comparación con los resultados mostrados en años anteriores en matemáticas, lecturas y ciencias, muestran mejorías que han permitido que la brecha con otros países de América Latina se haya acortado. El principal indicador que debemos usar para medir la gestión educativa es el avance en los aprendizajes. En esto, el Perú es el país que ha mostrado mayor progreso. Podemos ver que el Perú, en la medición internacional PISA de 2015, avanzó 22 puntos en la prueba de razonamiento matemático y 28 puntos en la prueba de comprensión lectora. Avanzó más que todos los países de la región, como podemos ver en la diapositiva. Todavía nos falta mejorar mucho más y por ello seguiremos trabajando en este objetivo. En este progreso también lo podemos ver a nivel de la encuesta censal de estudiantes. En el 2010, solo el 13% de los estudiantes de segundo de primaria estaban en el nivel satisfactorio en matemática. En el 2016, ese porcentaje subió a 34%. Asimismo, en el 2010, del 2010 al 2016, redujimos de 54% a 29% la proporción de estudiantes que estaban en nivel crítico. En lectura, en el 2010, solo el 28% de estudiantes de segundo de primaria estaba en nivel satisfactorio. En el 2016, ese porcentaje subió a 46% y redujimos de 25% a 6% la proporción de alumnos en nivel crítico. No queremos decir con esto que nos encontramos satisfechos, ni mucho menos resignados con la situación actual. Falta mucho por avanzar para que como país podamos sentirnos orgullosos del servicio educativo que brindamos a nuestros hijos y del presupuesto que se le asigna al sector.
Pero sí debo ser enfática en señalar que el sector educación constituye una prioridad para este gobierno. En este sentido, y respondiendo a la pregunta formulada, una de las explicaciones para estar por detrás de países como Bolivia, Chile o Colombia son los bajos ingresos fiscales que en el 2015, por ejemplo, representaron menos del 20% del PBI, mientras que Bolivia y Chile alcanzaban el 23.1% y en Colombia el 25.3% respectivamente. No obstante, en los últimos 6 años se ha hecho un esfuerzo fiscal sin precedentes. La asignación, luego de haber estado estancada durante décadas por debajo del 3% del PBI, en el 2011 inicia una senda de crecimiento que nos ha permitido aumentar en más de 1 punto porcentual la asignación hacia fines del 2017. En los últimos 6 años, el sector educación ha experimentado un incremento presupuestal sin precedentes, que determina que el presupuesto con el que contamos este año es el doble del presupuesto del año 2011. Esta apuesta por la educación también se ha materializado en la proporción del presupuesto del sector público que se asigna a la educación. Mientras que en el 2011 el presupuesto para educación como porcentaje del sector público era 14.9%, el día de hoy los 26.181 millones asignados en el presupuesto inicial del 2017 representan el 18.4% del presupuesto del país. Y este gobierno tiene el compromiso de aumentar esta asignación en línea con las posibilidades fiscales del país, con el propósito de cumplir con el objetivo establecido en el Acuerdo Nacional. Siguiente pregunta, relator. Pregunta número 2. Señora ministra, ¿usted y sus funcionarios sabían que se gestaba una huelga magisterial antes de que ésta se inicie? Y si lo sabía, porque la huelga fue anunciada desde el año pasado, ¿qué hizo su despacho para evitar que llegara hasta los extremos que hoy presenciamos? Puede proceder a responder, señora ministra. Permítame, señor presidente, hacer un recuento somero sobre el desarrollo de las huelgas magisteriales que se han realizado en el país. Las huelgas que han convocado los diferentes gremios magisteriales han sido, por lo general, de larga duración y su patrón de comportamiento no ha variado desde hace décadas. Esta situación se ha replicado en los últimos gobiernos, habiéndose producido la mayoría de las veces al año iniciado cada periodo gubernamental. En el 91, en la gestión del presidente Alberto Fujimori, la huelga duró 109 días. En el 2003, en la gestión del presidente Alejandro Toledo, la huelga duró 31 días. En el 2007, durante la gestión del presidente Alan García, la huelga duró 33 días. En el 2012, durante la gestión del presidente Ollanta Humala, la huelga duró 88 días. Este año, la máxima duración de la huelga ha sido 53 días. Si bien las demandas del magisterio son legítimas, y así lo hemos manifestado reiteradamente, sobre todo cuando se ha hecho referencia a la necesidad de la revalorización del docente, lo cual incluye la mejora de sus remuneraciones, debemos reconocer que históricamente las huelgas han tenido como rasgo característico expresar su oposición, entre otros aspectos,
a las reformas magisteriales como políticas de Estado, aprobadas por el Congreso de la República y que al Ministerio de Educación le corresponde implementar. Estas huelgas evidenciaron además como una constante las disputas entre las diferentes facciones del sindicalismo magisterial por el control del gremio SUTEP y la derrama magisterial. Permítame, señor presidente, contextualizar el escenario sobre el cual se han producido las paralizaciones y las huelgas de los docentes de este año. Hemos enfrentado dos huelgas convocadas de manera paralela e independiente por organizaciones de docentes de alcance regional, no todas inscritas formalmente por el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos. Estas fueron la huelga convocada por el SUTER Cusco, que inició el 15 de junio y culminó el 9 de agosto, y la huelga del Comité de Lucha de Bases Regionales, ex-CONARE, que comenzó el 12 de julio y culminó el 2 de septiembre. Asimismo, un paro de 24 horas convocado por el CEN del SUTEP, gremio de representación nacional formalmente constituido y reconocido por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, realizado el 13 de julio. Dichas huelgas, difuminadas en el ámbito regional, han demostrado una clara situación de fragmentación y conflicto entre las organizaciones convocantes. La disputa por la representación gremial impidió identificar a los interlocutores válidos, habiendo inclusive más de una agrupación por región. Además, los dirigentes mostraron una falta de liderazgo para la toma de decisiones porque no estaban validados por sus bases. Las huelgas también han evidenciado que sus dirigentes tenían objetivos de carácter político gremial en desmedro de la pronta solución de las demandas de los maestros, a pesar de los compromisos y mejoras establecidas por el gobierno para la valorización de la carrera docente y el aumento de las remuneraciones. Los gobiernos regionales son los responsables de la gestión educativa y de la conducción de la gestión pública regional. Por lo tanto, debieron asumir un rol más firme y decidido en el manejo del diálogo con los gremios regionales para garantizar el servicio educativo en el ámbito de su competencia. En dicho contexto, que el Ministerio ha centrado todos sus esfuerzos en viabilizar, con sujeción a la institucionalidad y normas vigentes, mecanismos de diálogo y solución para lograr la restitución del servicio educativo, reconociendo la necesidad de revalorar la carrera docente y la importancia de garantizar la calidad educativa, en estrecha y necesaria coordinación y articulación con los gobiernos regionales en su condición de actores protagónicos y exhortándolos al cumplimiento de sus funciones en salvaguarda de los estudiantes. Señor presidente, las huelgas de este año nos han mostrado que cuando predominan los objetivos de carácter político gremial, resulta muy difícil encontrar soluciones al conflicto. Así lo podemos advertir en el siguiente video de la reunión sostenida el 3 de agosto con el Comité de Lucha de Bases Regional, con quienes se tuvo un diálogo de más de 3 horas
y en el cual el único fin de la dirigencia era obtener el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación, a pesar que se le ofreció reiteradamente tratar y evaluar los puntos de su plataforma de pedidos, y se le explicó además que el cauce correcto para lograr el reconocimiento de su representación sindical era que lo inscribieran ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor presidente, solicito autorización para poder publicar, poner el video, para poder... A ver, proceda, los asistentes, por favor. ¿Qué le parece? Profesor, ¿cómo está? Buenos días. Profesora, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, profesor. El Ministerio de Educación siempre ha estado abierto al diálogo y en su calidad de maestros y de maestras, nosotros siempre estamos no solamente abiertos al diálogo, sino dispuestos a trabajar juntos con ustedes para una mejora del magisterio. Yo lo voy a escuchar porque yo sé que ustedes tienen muchas cosas sobre eso que decir y vamos a ver cómo juntos podemos mejorar y seguir trabajando en ellas. Más de 6 millones de soles mensuales que recibe la rama magisterial, que es nuestro dinero de nosotros, y que lo administra el SUTEP con el propio directorio del Ministerio de Educación, y ellos mismos con nuestro propio dinero pagando a la prensa amarilla, pagando a diferentes hechos para decirnos de que somos senderistas, somos del CONARE, somos del Movadef. Esa es la razón fundamental que nosotros estamos en la calle, porque necesitamos ser escuchados. La voz que traigo yo es el sentir del profesor de Requena que está en Loreto, el mismo problema que tiene en Ventanilla del Callao, y el profesor que está en Aguas Verdes de Tumbes es el mismo problema que tiene el profesor en Tacna, señora ministra. Estamos resumiendo en síntesis, pero el clamor de miles de maestros que tenemos acá, no vamos a levantar nuestra media de lucha si mientras no se concretiza esta mesa de conversación con los verdaderos dirigentes regionales del país, a cual honro presidirla. El resto son dirigentes auténticos de las bases regionales, que yo he sido elegido en una convención nacional, porque usted firma un documento de trato directo con el CEN del SUTEP sin consultar a los maestros. Ellos convocan por encima de nuestra lucha a un paro de 24 horas y se sientan con usted y dicen, estos son los acuerdos, que no es no guarda sintonía con nuestra necesidad. La derrama magisterial mamadera del CEN del SUTEP para enviar afiches, si sabe qué, con un caramelito, con 8, adhierte al profesor y va, mira qué es lo que estamos haciendo. Basta, señora ministra. Si esas cosas no se corrigen, no vamos a regresar a las aulas. Si usted va a disponer de escondernos, a razón de que no nos escuche, no vamos a doblegar estas cosas. Porque no podemos permitir. Preferible regresarnos a nuestra casa en condición de mendigos, pero no vamos a doblegar nuestra causa mientras no nos escuche. Y lo que le acabamos de decir a usted, diremos siempre es lo mismo en la Comisión de Educación, diremos lo mismo en el Congreso. Y qué bien que nos haya escuchado, señora ministra, que para eso hemos venido. Pero para hablar con más de cerca y dar certeza a nuestros reclamos, para darle una salida objetiva a lo que estamos hablando, pido en nombre de los miles de maestros, de los padres de familia y las autoridades del pueblo, usted sincere nuestra medida de lucha, decretando en todo caso este diálogo, esta mesa de trato directo a través de una resolución ministerial. Señor presidente, y a través suyo, señores congresistas, recibí al profesor y a todos los profesores que lo acompañaban. Lo escuchamos, lo escuché. Quise trabajar sobre su pliego de pedidos, pero el profesor Pedro Castillo, solo pedía reconocimiento a través de una resolución ministerial. No quiso trabajar el profesor sobre su pliego de pedidos. Como se puede ver ahora en este gráfico, las huelgas de este año se han caracterizado por la presencia de múltiples agrupaciones regionales y provinciales independientes, siendo la primera vez que 4 gremios regionales convocaron a la huelga en diferentes fechas y presentaron pliegos de reclamos nacionales con diferentes plataformas,
y en algunos casos claramente inviables. Por ejemplo, que se dedique 10% del Producto Bruto Interno a educación o la derogatoria de la Ley General de Educación, por ejemplo. Adicionalmente, se evidenció que los dirigentes gremiales no contaban con la autorización de sus bases para tomar decisiones. Esto también fue un factor relevante que no permitió una pronta solución al conflicto. Asimismo, las campañas de los gremios estuvieron orientadas a desinformar sobre el verdadero objetivo y finalidad de la evaluación de desempeño y a generar temores infundados respecto a un inexistente despido masivo de profesores. Frente a este difícil panorama, el Ministerio de Educación actuó con mano firme, pero siempre cuidando el diálogo y resaltando la necesidad e importancia de dicho canal para lograr mejoras en beneficio de nuestros docentes. Así, declaró oportunamente la improcedencia de las huelgas que fueron comunicadas por los distintos gremios y comités de luchas regionales, cursando además los oficios respectivos a los gobiernos regionales para que dispongan y adopten las acciones establecidas en la normatividad en el ámbito de su competencia. Reitero que en paralelo se mantuvo diálogo permanente con los docentes, los gobiernos regionales, los directores regionales de educación, los padres de familia y también con nuestros estudiantes, alcanzándose importantes avances dirigidos a la revalorización de los docentes y a la consecuente mejora de la calidad del servicio educativo. Estos avances son: adelanto a noviembre de este año del aumento a 2.000 soles del piso salarial para todos los docentes nombrados y contratados con jornada laboral de 30 horas. Disposición de 200 millones de soles en el año 2018 para el pago de deuda social del sector educación con preferencia al magisterio. Desde